En primer lugar, agradecer al presidente y secretario general de la CREX y a los secretarios generales, a las secretarias generales de la Unión General de Trabajadores y de las comisiones obreras de Extremadura por este nuevo impulso que damos en nuestra región a la concertación social, que es continuación de lo que hicimos el 14 de octubre de 2015 y también de lo que ha sido una tradición a lo largo de la etapa autonómica, que empezó con aquellos primeros planes de empleo y de industria y que han tenido su continuidad con esta amplia concertación social que implica de alguna manera esa acción de cogobernanza de las cuestiones que en el documento hemos abordado, ¿no? Porque la concertación queremos que sea una seña de identidad de nuestra tierra. Concertar es dialogar hasta el extremo de ponerse de acuerdo en acciones concretas de gobierno, porque de alguna manera también sentamos la base de cómo queremos que sea nuestro crecimiento y cómo queremos que se desarrolle el bienestar común, porque además es una concertación donde hay una amplia presencia de los objetivos del desarrollo sostenible, que estamos en esos 10 años para lograr aspirar a su cumplimiento y, desde luego, es una manera también de decir de que desde Extremadura apostamos firmemente por nuestro compromiso con los mismos y con lo que representa la Agenda 2030, ¿no? Porque detrás de lo que aquí hoy firmamos, lo que hay es un modelo de crecimiento en el que el empleo sea de calidad y donde la palabra sostenibilidad no sea solo una palabra, sino que sea la base esencial de lo que desarrollamos, ¿no? Y, por otra parte, que nos propongamos de manera común apostar por la cohesión y contra la desigualdad. Cuanta más cohesión logremos que haya, menos desigualdad se producirá en el conjunto de la sociedad, ¿no? Sin olvidarnos nunca de la evaluación de las políticas públicas, porque eso permite mejorar la eficacia, pero sobre todo mejorar la eficiencia, ¿no? Hemos seleccionado, como consecuencia del debate de investidura al inicio de la legislatura y de las conversaciones que en estos meses hemos ido teniendo hasta que hemos conformado este documento que hoy hemos firmado, hemos coincidido en la necesidad de hacer frente en 12 materias muy concretas, que son el empleo y la empresa, la estrategia digital, la ciencia y la tecnología, un plan integrado de energía y clima, el reto demográfico y la despoblación. Por cierto, empezamos esta misma semana ya en Puebla de la Calzada con el trabajo de campo que vamos a desarrollar a lo largo de los próximos meses, las políticas sociales y la sanidad, la igualdad de género, Europa en tanto que marco financiero plurianual, y ahora hablaré algo de ello, la política agraria comunitaria, el plan de vivienda, la estrategia en materia de infraestructuras y la participación institucional, ¿no? Estos 12 temas están reflejados con sus contenidos, sus objetivos, sus actuaciones, sus plazos y los organismos responsables. De tal suerte que también la dinámica de los anteriores acuerdos de concertación nos ha llevado a todos a saber y poder hacerlo mejor, ¿no? Porque venimos avalados ya por una larga experiencia en lo que la concertación se refiere, ¿no? Creo que es muy bueno en tiempos en los que parece casi imposible que en nuestro país pueda haber acuerdo sobre algo, que pueda haber acuerdo sobre tantas cosas. Y eso yo creo que es también un buen modelo desde aquí, desde Extremadura, para decirle a la opinión pública de nuestro país que cuando se quiere hablar, se puede hablar, que cuando se quiere acordar, se puede acordar, y que cuando se quiere concertar, se puede concertar. Una reflexión también en relación con el marco financiero, con mi visita la semana pasada a Bruselas y a la celebración del Comité de las Regiones y a las noticias del fin de semana en relación con el nuevo marco financiero plurianual, ¿no? Lo que se viene a hacer es, vamos a hacer muchas más cosas, pero con el mismo de dinero. Y eso no puede ser. Es decir, yo creo que el Reino de España, en tanto en cuanto que es responsable de nuestras realidades y de nuestros compromisos, pues difícilmente puede aceptar que se quieran hacer muchas más cosas con los mismos recursos, a costa de la política agraria comunitaria
y a costa de las políticas de cohesión, ¿no? Yo creo que en los próximos semanas, en los próximos meses, habrá que seguir discutiendo, negociando, pero desde luego no podemos aceptar bajo ningún concepto que los paganos de la nueva situación europea tras la salida del Reino Unido, los paganos del Brexit, vayan a ser el mundo agrario, el mundo rural, bajo ningún concepto. Y eso lo tenemos que decir bien alto y bien claro para que desde el primer momento se tenga claro, ¿no? Quien quiera hacer esto tendrá a Extremadura y a sus instituciones enfrente, y espero que también a España y a sus instituciones enfrente. Es decir, la voz de Extremadura y la voz de España, de ese mundo rural, se tiene que hacer notar y, desde luego, bajo ningún concepto para disminuir aquello que nació hace un tiempo no como un regalo, sino como la única manera de poder tener una agricultura que realmente pudiera ser competitiva, con ayudas a las rentas, para que pueda seguir siendo una manera de vida para muchísima gente, ¿no? Y, por otra parte, también, bienvenidas sean otras políticas que tengan que ver con la innovación, con la industria, que tengan que ver con la digitalización, pero buscarse fórmulas de financiación que no sean las de los recortes, porque eso yo creo que, ya digo, no podemos aceptarlo de ninguna manera, ¿no? En definitiva, hoy damos un nuevo paso en materia de concertación, y yo quiero agradecérselo a la patronal y a los sindicatos, que con la que está cayendo, con los chuzos de punta que en la actualidad política existe en nuestro país, en vez de ponerse de perfil o ponerse de lado, se pongan juntos a trabajar por la mejora de las condiciones de vida de los extremeños y de las extremeñas. Lo que sea Extremadura en el futuro no es solo la consecuencia de un gobierno, es la consecuencia de una sociedad que hoy está, yo creo, excelentemente representada aquí por quienes me acompañan en este acto. Muchas gracias. Buenos días. A lo largo de sus 35 años de vida, la Confederación Regional Empresarial Extremeña, organización que ostenta por derecho propio el carácter de entidad más representativa del tejido productivo extremeño, ha firmado acuerdos muy importantes con la Junta de Extremadura y con los sindicatos. Siempre hemos tenido clara nuestra responsabilidad, no solo con el empresariado, sino con toda la sociedad extremeña, y siempre hemos estado dispuestos a dialogar para llegar a pactos en beneficio de todos y del progreso de nuestra tierra. Sin embargo, nunca antes habíamos estado ante un documento tan ambicioso, que convierte a Extremadura en referente en la concertación social. La CRED siempre se ha caracterizado por hablar claro, por poner negro sobre blanco las carencias que percibimos, pero también por aportar propuestas y soluciones. De hecho, este documento de carácter estratégico, pendiente de desarrollo y profundización, recoge muchas de las medidas que nuestra organización plasmó hace unos meses en su documento propuesta 13 retos y 100 soluciones. La pregunta clave que nos hicimos a la hora de implicarnos en este proceso de concertación fue: ¿es posible que Extremadura supere sus carencias históricas y sus retos actuales para situarse en pie de igualdad con el resto? La respuesta está en la conocida frase de Henry Ford: tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Y nosotros, desde la CRED, pensamos que es posible, pero es posible si todos remamos en la misma dirección y todos aportamos, si todos nos comprometemos y responsabilizamos. Gobierno, partidos, representantes de los trabajadores y representantes del empresariado. En suma, es una tarea de la sociedad, no de un grupo u otro. Porque este documento es más que una declaración de intenciones, es un compromiso que nos obliga y nos hace corresponsables de lo que ocurra a partir de ahora. Es evidente que puede abordarse el desarrollo socioeconómico de Extremadura desde una perspectiva integral, abriendo el foco y buscando la unidad de acción. ¿Acaso el desarrollo económico y el empleo no están vinculados a la lucha contra la despoblación, la tecnología, la igualdad, las políticas sociales, las infraestructuras, el uso eficiente de los fondos europeos, etcétera? Esto explica por sí solo nuestra presencia en esta firma. Nosotros creemos que para que Extremadura triunfe en los retos que tiene por delante es necesario plantear una meta,
un objetivo y, además, diseñar una estrategia con etapas sometidas a evaluación y, sobre todo, un planteamiento global que implique a toda la sociedad en este objetivo y esta estrategia. Creemos firmemente en aquel dicho tan nuestro de paso corto y vista larga. Todo lo que ahora avancemos, por poco que sea, será una base para ir luego más allá. Miren, hace unos días leía una noticia que empezaba así. La edad de oro del videojuego español empezó, contra todo pronóstico, en Extremadura. Sí, contra todo pronóstico en Badajoz, cuando en casi no había ordenadores en España, de manera que hubo que vender el juego en Inglaterra. De eso hace 37 años. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hemos tenido aquí lo principal, la materia prima, el talento para ir contra todo pronóstico, y ahora se trata de aprovecharlo con estrategias comunes y con las aportaciones de todos. Habrá cosas que logremos, algunas que logremos a medias y otras que no funcionen. Para estas últimas aplicaremos lo que dijo Edison cuando le pusieron en cuestión por haber fracasado 999 veces para inventar la bombilla incandescente. No fracasé, descubrí 999 maneras de cómo no hacerlo. No me queda más que agradecer a las representantes sindicales, al presidente de la Junta de Extremadura y a todo el Consejo de Gobierno su visión a la hora de implicarnos en este proyecto común y garantizarle que por nuestra parte no va a quedar en cuanto a esfuerzo y diálogo. Muchas gracias y buen día. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer el trabajo desarrollado tanto por las organizaciones como por la propia Junta de Extremadura, que han trabajado para que podamos alcanzar este acuerdo. Hoy creo que hay que poner en valor que hemos firmado un acuerdo muy importante, la Declaración para la Concertación Social en Extremadura 2020-2023. Declaración que está basada en lo que recoge nuestro Estatuto de Autonomía, que en uno de sus artículos hace mención a los principios rectores de los poderes públicos extremeños y que dice: los poderes públicos extremeños promoverán la concertación y el diálogo social con sindicatos y empresarios como instrumentos necesarios en la concepción y ejecución de sus políticas de cohesión y desarrollo. El haber llegado a este acuerdo ha supuesto la renuncia, es evidente, por todas las partes de algunos de los objetivos que en principio nos marcábamos. Acordar a veces significa eso, significa dejar en el camino cosas que eran en principio muy importantes para cada una de las partes, pero que para llegar a ese acuerdo hay que irlas dejando al margen. Evidentemente, acordar consiste en que estamos obligados a entendernos. Estamos obligados a entendernos fundamentalmente por el bien de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad. Yo creo que es necesario, lo había dicho también antes el presidente, resaltar esto hoy, especialmente por la falta de acuerdos que se han vivido, que están viviendo en otros ámbitos, el político en algunos casos, y poner en alza la labor de las tres instituciones que hoy firmamos, para tener una paz social fundamental e imprescindible bajo nuestro punto de vista para generar un clima positivo donde podamos atraer inversiones y empresas que se instalen en Extremadura y generen un empleo de calidad que contribuya al crecimiento y al progreso de nuestra región. Como bien se ha explicado ya anteriormente, el documento, la concertación social, se basa en áreas de concertación que no voy, lógicamente, a repetirlas ni a entrar en ellas. Pero sí quería resaltar algunas porque para la Unión General de Trabajadores, en principio son todas igual de importantes, pero para nosotros el área de empleo y empresa consideramos que es fundamental, ya que en Extremadura se necesita generar empleo estable y de calidad. Por ello, los primeros documentos que se van a firmar como fruto de esta concertación social en breve será la estrategia de empleo y el plan de empleo. Tal como recoge el propio documento, la Junta de Extremadura y los agentes sociales y económicos más representativos de nuestra comunidad entienden que Extremadura debe poner el énfasis en los próximos años en sus procesos de convergencia en términos de riqueza, empleo, competitividad y bienestar social. Para la Unión General de Trabajadores, en estos próximos años es fundamental el crecimiento del empleo estable. Hay que generar un empleo estable y de calidad. Hay que desarrollar el 8º Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Es fundamental que atajemos de una vez por todas ese problema y esa lacra que sigue matando obreros, o se siguen muriendo obreros mejor en el puesto de trabajo.
Hay que hacer un pacto es importante el pacto por la ciencia y la tecnología. La estrategia de conciliación y responsabilidad en el tema de la mujer. Estamos ya muy próximos al 8 de marzo y seguimos reivindicando lo mismo que venimos reivindicando hace mucho tiempo, aunque en algunas cosas se ha ido avanzando. Tenemos que seguir peleando por una estrategia de igualdad salarial y laboral. Hay que definir el modelo de transporte sanitario en Extremadura que tantos problemas nos está dando. Hay que regulación de la calidad de los servicios de ayuda a domicilio y de los centros residenciales, sin olvidar, por supuesto, las infraestructuras extremeñas tan importantes para el desarrollo y vertebración del territorio. En este apartado seguiremos haciendo una apuesta muy importante y reivindicando el pacto social y político por el ferrocarril en Extremadura. En definitiva, todas las áreas de concertación son muy importantes para el desarrollo de nuestra región y, evidentemente, son objetivos prioritarios para la Unión General de Trabajadores. Objetivos que ya le hicimos llegar en su momento también al presidente de la Junta de Extremadura cuando en aquel momento era candidato a ella en su programa electoral. Por tanto, no me voy a alargar mucho más. Tenemos unos años por delante muy importantes para nuestra comunidad para poder situarnos al nivel del resto de comunidades de nuestro país. La Unión General de Trabajadores quiere contribuir al progreso de nuestra región y ahí estaremos, aportando ideas, soluciones y comprometidos con el desarrollo social y económico de nuestra región, para que los trabajadores y las trabajadoras y los ciudadanos y ciudadanas recuperen sus derechos y la riqueza sea repartida en unos tiempos en los que es muy difícil, aunque tenemos un gobierno totalmente progresista, pero tenemos una situación muy complicada y que día a día hay que ir demostrando que Extremadura quiere estar ahí. Extremadura quiere salir de la situación en la que tiene y nos tenemos que situar en el mapa de España. Así que yo creo que la concertación social es un paso muy importante para alcanzar los objetivos y, por supuesto, si no lo he hecho al principio, que no lo sé, felicitar a todos los intervinientes, a todos los que han estado trabajando en este acuerdo, porque es difícil llegar a un acuerdo tan importante y con tantas áreas. Buenos días y muchas gracias. Desde Comisiones Obreras entendemos que Extremadura debe poner énfasis en los próximos años en ese proceso de convergencia hacia la media de nuestro país, en términos de empleo y, por supuesto, en términos de bienestar. Extremadura no podemos seguir estando ajena a las profundas transformaciones que nos llegan y es necesario responder a esos desafíos globales. La generación de la riqueza, su redistribución equitativa, la generación de más y mejor empleo, el fortalecimiento de la economía extremeña y la lucha contra la desigualdad son objetivos ineludibles de esta declaración. Se abre un proceso de diálogo que debe entenderse como un revulsivo para convertir las dificultades en oportunidades. Por ello, desde Comisiones Obreras nos comprometemos a consensuar políticas de empleo que redunden en una mejor calidad del mercado laboral y, por supuesto, un empleo de mayor calidad para nuestra gente. Un mayor nivel de bienestar que eleve la cohesión social y redunde en la disminución de las desigualdades. Una mayor integración de la perspectiva territorial que sirva para hacer frente a los retos demográficos. Una mayor presencia de los criterios de sostenibilidad, medioambientalidad y energética en todos los ámbitos de nuestra región. Extremadura tiene por delante, lo venimos diciendo, importantes desafíos: la transición energética, la digitalización de la economía, el fortalecimiento del tejido productivo, el arraigo poblacional, el acceso a la vivienda, la igualdad de oportunidades o la reforma de la PAC. Son algunos de ellos y, sobre todo, lo que la concertación social debe poner todo su empeño para conseguir su progreso. No voy a hablar de las áreas que ya se han mencionado y que para Comisiones Obreras, desde luego, son vitales para llegar a esa convergencia y convertir lo que decimos, los riesgos que tenemos y las dificultades que tenemos, en grandes oportunidades para nuestra región. Por ello, desde Comisiones Obreras, que somos grandes defensores del diálogo, la negociación y la concertación, creemos que esto refuerza también nuestra democracia. En definitiva, se abre un proceso de concertación que va a posibilitar avances en políticas públicas, en desarrollo de nuestra región, para poder converger con el resto del país. Muchísimas gracias.
Sí, yo quería preguntar dos cuestiones. Por una parte, se está hablando que es el comienzo de un proceso. Me gustaría saber, más allá de estas líneas generales, cuáles van a ser esos primeros pasos del proceso, cómo estas líneas generales se van a convertir en medidas, en hechos concretos. Y después también le quería preguntar, en este caso al presidente, ha señalado respecto a la política agraria común que no se puede hacer más cosas con igual dinero y que esto va a repercutir en la PAC. Este es un problema que va a tener todas las regiones de España. Me gustaría saber, ya que es una política nacional en la cual las regiones no tienen voz, ¿cómo se va a articular esa reclamación de todas las comunidades? Bien, en el documento, ahora cuando tengáis la oportunidad de tenerlo completo, viene detallado los principales objetivos, las principales medidas y los plazos. Lo primero de todo va a ser el de empleo y empresas, que tiene que estar en este primer trimestre del año resuelto, porque tenemos todos los planes de políticas activas de empleo y todas las convocatorias que sacarlas en este primer trimestre, ¿no? Pero va todo de tal suerte que para finales de año estemos en los 12 ámbitos, terminada la negociación con sus contenidos y con sus objetivos para el periodo de aquí hasta el 2023. Obviamente, hay cosas que trascienden al 23. El Plan de Energía Integrado de Energía y Clima, un plan que está pensado de aquí al año 2030, ¿no? Pero, como ocurre siempre en estos casos, hay contenido filosófico, pero hay mucha medida concreta en el documento, como tendréis la posibilidad de ver, ¿no? Y respecto a la PAC, el Gobierno de España ya conoce nuestra posición, porque yo he hablado con el ministro a lo largo del fin de semana y en los foros, como es la conferencia sectorial, tendremos la oportunidad de apoyar al Gobierno de España en las reivindicaciones en un periodo de tiempo en el que las negociaciones van a ser muy duras. Tengamos en cuenta que esta semana hay reunión de jefes de Estado y de Gobierno en el que yo estoy convencido que no habrá acuerdo y que lo que puede haber es, de cara al segundo semestre del año y de la presidencia alemana, pues un acercamiento de postura. Obviamente, si esto es lo que hay, no va a haber acuerdo. Y deben saber, y os recuerdo, que para que puedan aprobarse tiene que haber unanimidad de todos los países, si no, no se produciría, ¿no? Y que el Parlamento Europeo también se tiene que pronunciar. El Parlamento Europeo no va a votar a favor de esto. Por esa razón yo creo que esto es una propuesta de la Comisión que a partir de ahora hay que discutir, hay que debatir y hay que intentar que se pueda entrar en razón, ¿no? No se puede construir Europa con menos presupuesto. No se puede vender que queremos una Europa más fuerte con menos dinero en el marco financiero plurianual. Eso es algo que parece absolutamente obvio, ¿no? Y desde luego habrá que ver si las distintas posiciones que en este momento hay dentro de la Unión Europea pues se pueden acercar, se pueden encontrar. Para eso hay que negociar, negociar y negociar. ¿Alguna cosa más? Sí, dos cosas. Buenas. La primera, mañana es otro día de protestas en el campo. ¿Cómo lo afronta? Pues con todo el respeto del mundo. Están en su perfecto derecho. Vivimos en un país enormemente libre, con una Constitución que ampara este tipo de manifestaciones, y con todo el respeto del mundo por ello. No voy a volver a insistir ni a volver a repetir. Todo el escenario en el que vivimos es de una altísima complejidad, y donde los derechos de los trabajadores, los derechos de las explotaciones agrícolas más sencillas, más humildes, pues tienen que tener su cabida, ¿no? Y yo lo respeto como no puede ser de otra manera, ¿no? ¿Servirá para algo? Espero que sí, y que en las próximas semanas, tal como se ha anunciado, haya una propuesta de reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, donde algunas de las cuestiones se puedan resolver en el corto, ¿no? Yo voy a seguir en las conversaciones con las OPAs, con las organizaciones agrarias, y me han hecho llegar un documento con la comunicación pendiente de cerrar su plataforma reivindicativa a que se cierre de cara a las negociaciones con el Gobierno de España, pero algunas de las cuestiones que nos plantean estamos trabajando para que pueda ser una realidad. Nada que ver con el campo. Manifestaba usted en redes sociales su preocupación por el coronavirus. Sí.
Sí, porque tengo la sensación de que lo que ha cambiado de hace 15 años a esta parte, entre 15 y 20 años, que son las otras grandes crisis que vivimos, la encefalopatía espongiforme bovina, la gripe aviar, la gripe A, lo que ha cambiado de entonces a ahora es la revolución de la comunicación. Y entonces me da la sensación que ha habido un decalaje claro entre la aparición de la información y la sucesión de los hechos, ¿no? Y eso en materia epidemiológica es muy complejo, porque si tú adoptas medidas encaminadas a garantizar el aislamiento, porque el periodo de incubación es X, el que haya semanas donde la información haya cambiado 15 días arriba, 15 días abajo, te puede romper toda la estrategia, ¿no? O dicho de otra manera, con esto no vale ocultación, no vale opacidad. Y creo que la comunidad internacional tiene que exigir al gobierno chino y a todos los gobiernos absoluta transparencia, porque si no es imposible, ¿eh? No se puede luchar contra un virus que en este momento está extendido en una provincia de China como lo está, si no hay absoluta transparencia. Y aplicar una máxima que es fundamental. Entre quedarse corto o pasarse, en materia de salud pública es mejor pasarse. ¿Alguna cosa más? Sí, buenos días. Yo, por una parte, quería preguntarle, en unos minutos se reúnen Pedro Sánchez y Pablo Casado, si espera algo de esa reunión. Tiene muchos temas pendientes, pero parece que hay cierto bloqueo. Y luego, por otra parte, este fin de semana pasado fue el Comité Federal, los varones de su partido como que avalaron ese diálogo con Cataluña, pero, por ejemplo, Paje decía que tenía que haber límites. No sé qué opina usted. Respecto de lo primero, lo único que espero es que hablen de los problemas de España y de los problemas de los españoles. Y si es posible, que se pongan de acuerdo. Y lo segundo, respecto al Comité Federal de mi partido, es un órgano de debate interno y, por tanto, no tengo nada que comentar. Lo que sí puedo asegurar, como lo he dicho tantas veces, es que dialogar no puede ser malo y no tengo ninguna duda que ninguna mesa en la que esté sentado el PSOE, ni ayer, ni hoy, ni mañana, va a poner en peligro ni la unidad de España ni la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles. Nada más, muchas gracias.